Bienvenidos. Gloria a Dios. Acá a la casa del Señor, Gloria a la casa de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él nos fortalece, Sí, Señor. nos levanta cada día. Aquí estamos en la casa de nuestro Padre, le damos la bienvenida, los abrazamos con el amor de Jesucristo. Y bueno, le invitamos a que sigan adelante, que nos sigan a través de los videos, de los audios. Gloria a Dios. A través de YouTube. Le decimos que se suscriban. También la radio, que también está para que ustedes den mensajes. Gloria Para a Dios. que pedido de oración, para saludarnos, saludar a su familia, y realmente ya dimos comienzo entonces con ese programa Radio Video, que es el título del programa. El nombre del programa es Unidos en Cristo. Que nos sigan. Estamos en YouTube, en Facebook, por WhatsApp también, tienen los números, manden audios por el WhatsApp y también escríbanos por YouTube, también estamos, sale en vivo los programas. Y así que cuando ustedes estén suscritos, ya el programa o los videos, las prédicas y las enseñanzas salen a través de automáticamente si están suscritos. Gloria a Dios. Bueno, realmente estamos por Messenger también, por ¿cómo es? Instagram. Bueno, estamos la verdad por todos lados, en audio también a través de la música. Ustedes si tienen así para escuchar música sin internet, también salimos, Iglesia, ustedes tienen que poner así: a Iglesia La Puerta de Sion, título, o a Iglesia La Puerta de Sion, y búsquenos. Allí también salen los audios. Allí donde buscan ustedes para música, búsquenos así. Y así también en YouTube y en Facebook, búsquenos ahí Faba Norma, Pastora, Pastor Enrique, Iglesia La Puerta de Sion, También, Pastores Enrique y Norma. Estamos en todos lados, Hemos para que no se quejen. Claro, para que no se quejen, y realmente damos gloria a Dios porque todo lo hacemos para la gloria de Dios y para atraer las almas a Cristo, para realmente que aquellas que están sufriendo, aquellas que están olvidadas, aquellas que están maltratadas, las perniquebradas, todas aquellas personas que sufren, que puedan reencontrarse con Cristo y que puedan tener ese amparo y fortaleza en Cristo Jesús. Todo lo hacemos para eso, no para que por nosotros. Sí, si bien lo hacemos también por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra descendencia, pero hacemos por el amor a Jesús, a Cristo, a Jehová, al gran yo soy, y lo hacemos por cada almita, porque por cada almita Jesús pagó un precio muy grande, allí en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la palabra del Señor, que lleva por título En el último momento de mi vida. En ese último momento, cuando ya estamos preparados para la partida junto a Cristo, ¿qué hicimos antes? ¿Qué hicimos antes? ¿Nos preparamos o ya estamos preparados para la partida?
Por eso hoy está la palabra en el último momento de mi vida. Bueno, damos comienzo entonces. Una oración de fe es suficiente para ser salvo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 17. ¿Así? No, Corintios. 1 Corintios. Perdón. No hay problema, pastor. 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Allí dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta es una afirmación hecha por el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto y que ha sido mal interpretado por los que no quieren ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos no le dan la importancia al bautismo. Dice que una oración de fe es suficiente para ser salvo. Qué bueno que aclaremos este término o expresión para llegar al conocimiento de la verdad. Porque realmente Juan el Bautista bautizaba con una oración y bautizaba para arrepentimiento. Pero después que vino Cristo, nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tiene que ser el nombre de Jesús, porque gracias al Señor Jesús nosotros somos salvos. Por eso debemos hacer nombre a nuestro Señor. Entonces hay muchas personas en el mundo que afirman ser cristianos, pero que en realidad no le dan la importancia al bautismo en el nombre de Jesús. Es más, enseñan que el bautismo no es necesario para salvación. Estas personas van en contra de la palabra de Dios, porque el bautismo en el nombre de Jesús sí es necesario para salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que el bautismo es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Esta fue una de las respuestas que le dio a un maestro de la ley llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, vamos a ver dónde dice esta charla entre principal, Nicodemo y el maestro. Vamos a Juan capítulo 3, verso 1, capítulo 3 del 1 al 7. Dice,
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le informa a Nicodemo que es una necesidad, nacer de nuevo. Y esta necesidad es apremiante, por la sencilla razón que en el cielo no entra nada inmundo. Como dice allí en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y menos los que es nacido de la carne, porque de la carne nace con la tendencia a pecar. Es por esto que el hombre practica lo que lo separa del reino de Dios, el pecado, en muchas de sus manifestaciones en la vida del hombre y la mujer. Allí vamos a Corintios, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquellos que se arrepienten, aquellos que vienen contristo y humillado delante de su presencia, y hay arrepentimiento de su parte, el Señor perdona, el Señor los lava con su sangre bendita, nos lavó y nos reconcilió con Dios, el único que intercede. Pero todos esos que nombramos anteriormente no entrarán en el reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda entrará en él.
Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nuestro Dios y Salvador Jesús desea verte en el cielo, para que se cumpla ese deseo de Dios en tu vida. ¿Está 21? Sí. Tienes que reconocer ante Él una vez y para siempre que eres pecador. Y por tanto, inmundo por tus pecados, pidiéndole que te limpie por medio de la fe y obrar en el agua, bautismo, en el nombre de Jesús, o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del Espíritu, llenura de Espíritu. Recuerda que solo una confesión no puede limpiarte, no puede salvarte del castigo eterno. Sí, podemos confesar con confesión de fe, pero eso no es completo. Completo es cuando tú das ese paso de fe para bautizarte. Y entonces cuando tú te sumerges en las aguas, sumerges la carne, y la sometes para que realmente el santo, claro, te comprometes a seguirle a Cristo, aparte de esa confesión de fe, ese arrepentimiento, tienes que ser bautizado por agua, pero no solamente bautizado ya estás salvo. Tienes que seguirlo, tienes que congregarte, tienes que estar conectado con Dios, porque apartados nada podéis hacer apartado de Dios. Tenés que estar en contacto directo. Por eso siempre nosotros llamamos a los hermanos que vengan, que se sigan congregando, que no sean cristianos a la secreta, que no vengan. Son muchos cristianos por temporada, vienen por temporada, después de su vida no se sabe nada, si se congregan, si no se congregan, y después nos dicen que somos sus pastores. Nosotros no somos pastores de aquellos que no siguen a Dios, que no son obedientes a la palabra de Dios. No somos sus pastores. Sí, lo atendemos, los amamos a todos en Cristo Jesús y siempre estamos orando por ellos, pero no somos sus pastores. Nosotros somos pastores de aquellos que vienen, que se congregan, que siguen en obediencia a Dios, que están participando de la obra del Señor, que hacen la obra para el Señor. Pero cuando no tenemos conocimiento de lo que hacen de su vida, cuando los fuimos a buscar tantas veces, pero ya al último lo dejamos y le dijimos al Señor, tómalo, te lo entregamos a ti, Señor. Pero realmente no somos sus pastores. Nosotros somos pastores de aquellos que obedecen la palabra. Cuando nosotros lo amonestamos, cuando lo corregimos, que vemos cambios, que vemos que están haciendo lo que el Señor les dice, eso, ahí sí somos pastores. Pero si no somos pastores de esas personas. Las amamos, sí, pero no somos sus pastores. Oramos por ellos, pero... Así que, bueno, entonces, todo esto corresponde al plan de salvación ordenado por Dios. A Pedro, cuando dijo allí en Hechos, capítulo 2, 38,
Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No podemos decir que es más importante la predicación del Evangelio que el bautismo. Todo es importante, porque para que una persona llegue al bautismo, primero hay que predicarle la palabra de Dios. Claro que lo sabemos, porque si no conocen de Dios, ¿cómo pueden creer? Allí, como dice la palabra, allí en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso es el Evangelio, ir a dar la palabra del Señor. No se puede estar siempre estancado, siempre en el mismo lugar. Ir un tiempo a la iglesia, después irse de la iglesia. No. Dios quiere hombres responsables, mujeres responsables. Gloria a Dios. Amén. Aquellos que realmente quieren hacer la obra del Señor, aquellos así como los apóstoles, que ellos, sabiendo que estaban a cuesta de sus vidas, que estaban sus vidas en peligro, ellos no les importó con tal de hacer la voluntad del Padre y de su Hijo Jesucristo, y de que después vendría el Espíritu de Dios, pero el Señor estaba allí con ellos. Vamos a Lucas 24, 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto fue lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Y es lo que nos estás enseñando hoy en día a nosotros, sus embajadores aquí en la tierra, que prediquemos las buenas nuevas, para que todo aquel que crea esta palabra de verdad proceda al bautismo para salvación de sus almas. Vamos a Marcos capítulo 16, 15 y 16. Dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque el que no cree ya se condena a sí mismo. No es que lo condena a Dios, porque realmente Dios mandó a su propio Hijo para salvarlo. Y tiene ya esa reconciliación con Dios. Solo tiene que dar ese paso de fe y seguirlo. Pero si Él no lo sigue, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar, sí.
Porque por ahí en el momento no lo recibe, pero después lo recibe. Solo Dios sabe. Pero en ese momento que dijo no, su vida está en peligro. Por eso es que debemos, así como si estuviéramos en el desierto cuando está Cristo dándonos esa mano, es como que nos está dando esa salvación para que no nos moramos allí de sed y hambre. Así estamos en el mundo. Por eso es que tenemos que correr por nuestras vidas para salvarnos, ¿eh? Y no solamente nosotros, sino que no todos nacimos por un propósito muy grande, que es para predicar el Evangelio a toda nación. Predicar a nuestra familia, para que nuestra familia se salva, ¿eh? Pero si nosotros somos cristianos por temporada, o si llueve, no vamos a la iglesia, o si hace mucho calor, no vamos a la iglesia. Si llueve somos de cartón porque nos podemos mojar y nos desarmamos. Entonces, ¿qué espera? ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos salvar a Dios? Si no nos salvamos ni siquiera a nosotros mismos, ¿cómo podemos nosotros hablarle a otros si nosotros no corremos ni siquiera por nuestra vida ni por nuestra familia? Porque podemos decir, sí, somos cristianos, pero cristianos entre comillas. Porque no nos congregamos, no hacemos caso a los pastores cuando nos dicen lo que nos dicen para bien de nuestra vida. Y todos contentos y felices. Pero ¿qué llevamos nosotros? Una vida vacía, hueca. Y pueden decir, sí, nuestros pastores son la pastora Norma, el pastor Enrique y la pastora. Pero tenemos vergüenza muchas veces de mostrarse con el pastor, con la pastora, porque nuestra vida por ahí, vaya a saber que nuestra vida, que hemos mentido para no aparecer o no querer aparecerse con los pastores. O por ahí dicen, sí, son nuestros pastores para que la gente piense que llevan una vida santa. Pero yo no sé, no puedo atestiguar que son santos o santas. Porque realmente por sus hechos lo conoceréis o por sus frutos lo conoceréis. Porque si no toman los consejos de un pastor, es porque la vida tiene mucho que desear. Y eso no es para daño, no, al contrario, todas estas palabras es para consejo, para que vuelvan a su camino y que hagan lo correcto. Nosotros seguiremos predicando, dando la palabra de Dios para tantos que necesitan. Ya con personas que ya no entran en vereda, la tenemos que decir, Señor, te lo entregamos a ti y que sigan. No sé si ellos qué están haciendo de su vida, pero te lo entregamos, Señor. Para que tú lo corrijas, para que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, con ellos. Es como aquellos padres que andan los hijos en droga, en fornicaciones y en cosas inmundas. Y cuando vienen lo apapañan y posiblemente lo tratan con más cariño. Y no es así. Nosotros tenemos que decirle, ve a la calle, cuando tiendas
de cambiar, de revertir esta situación, vuelve a la casa y realmente allí podrás decir que somos tus padres. Pero mientras tanto, no apañemos para que después no tengamos que llorar. Muchos hoy en día los dejan ir a los boliches, les dejan ir a la noche, pero no los llevan a la iglesia. No los llevan a que busquen de la palabra de Dios. Y hoy están matando muchos jóvenes. Y hoy hay lloro, o hay lamento. ¿Pero qué hicieron? ¿Dieron la palabra al Señor? ¿Lo corrigieron en la palabra del Señor? ¿Lo instruyeron en la palabra del Señor? ¿Pueden decir que si se fue ese joven, se fue con Dios? ¿Lo amamos verdaderamente a nuestros hijos? ¿O estamos criando hijos para el mundo? Empecemos a reflexionar. Dios está y mira todo. Y un día tendremos que dar cuenta qué hicimos con esos hijos que Dios nos los prestó para que lo dirijamos en la palabra del Señor. Tendremos que dar cuentas. Seguimos entonces con la palabra del Señor. Entonces, no sé, sí. Juan No, 3:9. sí. Entonces, pero veo a muchos que están como Nicodemo, que dijo, vamos a Juan 3:10. 3:10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? Y la respuesta de Jesús para aquellos que se creen maestro, pero que no enseñan la palabra de verdad, es: ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? Pues para que lo entiendan bien, el bautismo sí es necesario para salvación. No solo Jesús lo afirma, también el apóstol Pedro lo afirma. Volver a afirmar o asegurar lo dicho o expuesto anteriormente. Allí vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lea bien la palabra nos salva. El bautismo en el nombre de Jesús nos salva. Hoy hay doctrinas engañosas que en un esfuerzo de denigrar, hablar mal de una persona o cosa para destruir su buena fama o opinión, que sería injuria. La importancia del bautismo, algunos citan la declaración de Pablo: Cristo
no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es importante no sostener una opinión en un solo texto de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Lo mejor es leer todo el versículo o el contexto del texto para que no se tenga ningún pretexto y la verdad salga a la luz y podamos enseñar la verdad, que es lo que Dios quiere. Pablo dijo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese está en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Entonces, esta es una de las razones por las cuales hago leemos todos estos pasajes, capítulos, y esta palabra va dada para que podamos enseñar la verdad, para que no nos dejemos engañar por estos falsos maestros que están llenando a muchas almas, o llevando a muchas almas al cautiverio y el dominio de Satanás, diciendo: ya eres salvo por la oración de fe. Todo es un complemento: primer paso, segundo paso, tercer paso, y así. Porque no puedes pasar de primer grado a séptimo grado. No. Gloria a Dios. Octavo, noveno, como hoy se hace. Entonces el texto en cuestión dice, allí en 1 de Corintios capítulo 1, verso 17, dice: pues no me envió Cristo... Perdón, ¿cómo? ¿Primera vez? Sí, está bien. Ah, bien. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Juntamente antes de este versículo o texto, Pablo reprobó a los corintios porque había formado facciones o divisiones. Algunos decían que eran seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Jesús el Cristo. El apóstol Pablo había sido informado de esta desorden de ideas y se las aclaró. ¿Sí? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, del 11 al 3. Dice: porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo expresó alivio que él personalmente había bautizado solamente a algunos de ellos. Nadie podría acusarle de intentar empezar su propio grupo o de bautizar en su nombre. Entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, seguimos, leímos el 13, vamos del 14 al 16. El 1, 14.
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Amén. En cuanto a Pablo, otros podrían tener el honor de hacer los bautismos, pero él tenía un llamamiento especial de predicar la palabra de Dios a los gentiles, no judíos, que fue lo que acordó con el apóstol Pedro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, vamos a ver estas palabras allí en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Además de ser ordenados por Dios, no le importaba quién realizaba la ceremonia, sino solamente que el evangelio se predicara. Vamos a Gálatas capítulo 1, versos 15 al 19. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, de esta manera, Pablo enfatizó a los corintios que la salvación viene solamente por Jesús, el Cristo, y la obediencia a ser lavados en el nombre de Jesús, y no a través de los grandes líderes y sus oraciones de fe, sin obrar o dar el paso del lavamiento en las aguas. En vez de mirar a las personalidades quienes le habían predicado y administrado la oración de fe, ellos necesitaban mirar a Jesús y a su evangelio. Allí en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, que creo que ya lo habíamos dado, pero lo volvemos a repetir.
Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien clarita como el agua, clarita es la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos y amigos, la corrección de Pablo a los corintios de ninguna manera detrajo la importancia del bautismo como una parte del Evangelio, que es lo que enseñó en muchos otros pasajes, pues él mismo lo practicó, allí en Hechos capítulo 19, 4 y 5. Dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos entonces ahora a Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. ¿Querés ser revestidos del Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Tienes que bautizarte. Y no por así, por echarte agua un poco en la cabeza, ni tampoco de niño. Porque si tú crees que estás bautizado porque te bautizaron de niño, no. De niño, si fuiste a una iglesia evangélica cristiana, a partir de los 9, 10, 12 años, si ya tus padres son cristianos y te sumergiste en las aguas, claro, te sumergiste, si fuiste a una escuela cristiana, si conoces de Cristo, le dices sí a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no, ¿cómo puedes un niño ser bautizado si él no puede reconocer que está en pecado? Porque un niño no está en pecado, porque no tiene conciencia de pecados. Un niño es niño y es limpio. Pero cuando ya empieza a tener conciencia de las cosas buenas y las malas, ahí es cuando atrae pecado, o si las rechaza el pecado y sigue siendo limpio. Por eso es el bautismo, pero primero se hace la oración de fe, mediante el arrepentimiento, el Señor nos reconcilia y después vamos a hacer bautismo, cuando estamos preparados. Vamos a Hechos capítulo 22, verso 16. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque tú allí, con ese acto, es como que muere esa persona pecaminosa cuando te sumerge. Y te levantas como nueva criatura porque eres limpio, has dejado todo el pecado. Es como quedó sepultado ese pecado allí, bajo esas aguas. Y tú sales limpio, puro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas en el mundo que no le dan importancia al bautismo. Te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo, la tristeza que experimentes
en la eternidad depende de tu respuesta. La pregunta es, ¿estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? Querido amigo, amiga, hermano, hermana, joven, niño. Entonces, si no has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, procure con diligencia hacerlo. En agua sumergida. Amén. Si es que deseas entrar en el reino de Dios. Recuerde que es necesario nacer de nuevo. Allí como dice en Juan capítulo 3, verso 7, dice, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. No se nace de nuevo con una simple oración. No se deje engañar. No dejes tu salvación en juego. No esperes el último momento de tu vida para arrepentirte. Porque tú no sabes si estarás consciente o inconsciente para ese arrepentimiento. Bautízate ya en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dejamos esta palabra allí en tu mente, en tu corazón. Ojalá que sea viva y eficaz y que corras a una iglesia, que vayas, te congregues, que te unas con otros hermanos. Gloria a Dios. Y que realmente busques de Dios siempre. Que lea la Biblia, que ores por tu familia, que busques una iglesia cercana, local, te congregues y que cumplas de congregarte con los hermanos y que busques a un pastor que sea tu pastor, pero que digas que eres un siervo, que perteneces a una congregación, que eres un miembro de la iglesia porque eres bautizado en esa congregación, y que realmente los pastores que tú has elegido sean verdaderamente tus pastores, porque tú te llevas de los consejos de tus pastores, porque esos pastores, nosotros que somos pastores, el pastor Enrique, yo, todas las enseñanzas que te damos es para salvación, para edificación de tu vida, primeramente es para nuestra vida, pero el pastor de pastores está mirando lo que tú haces. Si dices ser cristiano, entre comillas, o si en verdad eres cristiano genuino y verdadero, y que has nacido de nuevo,
y que tu vida está consagrada a Dios y tu familia también, y que peleas siempre, todos los días, por llevar esa cruz del Evangelio a tantos que necesitan llevar ese agua fresca. Te instamos a que te aferres a Cristo. Amén. Y que te bautices en el nombre de Jesús. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te dejamos esta palabra, bendiciones de nuestra parte, glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Los queremos a todos, a todos, a todos. No dejamos a nadie de lado. Amén. Bendiciones.